Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al pastificio de Nicola. Hoy voy a preparar un clásico plato italiano invernal, zuppa di lenticchie. La sopa de lentejas es una receta sencilla y tradicional que deja disfrutar al máximo las bondades de esta legumbre. Para hacer esta sopa de 4 porciones vamos a necesitar 300 gramos de lentejas secas, 250 gramos de tomates, media cebolla, una ramita de apio, una zanahoria, un diente de ajo, romero, tomillo y una hoja de laurel, medio litro de caldo de verduras, 100 gramos de panceta salada, un poco de perejil fresco, aceite de oliva, sal y pimienta. Y para acompañar la sopa, unas rebanadas de pan rústico o de campo. Comenzamos preparando la base aromática de esta sopa. Se pica finamente la cebolla, la ramita de apio, luego una zanahoria de tamaño mediano, y una vez que tenemos todo bien picado, lo reservamos. Y seguimos con la panceta. Este ingrediente es opcional. Hay versiones de esta sopa que no incluyen la panceta, y otras llevan lardo, que es grasa de cerdo curada con romero y otras especias. En este caso picamos la panceta muy finamente, casi hasta obtener una pasta. También se puede dejar cortada en cubos, pero lo he visto hacer de esta manera y creo que se distribuye mejor el sabor en toda la preparación. Seguimos con el diente de ajo, picándolo también finamente. Luego se junta con la panceta y se vuelven a picar los dos juntos. Ponemos este picadillo de panceta y ajo en una cacerola. Le añadimos el aceite de oliva, más o menos 3 cucharadas. Y agregamos ahora las verduras picadas. Recién entonces se enciende el fuego y se deja calentar la cacerola. A mí me gusta agregar también un poquito de ají picante molido, una media cucharadita. Y mientras dejamos sofreír estos ingredientes unos minutos sobre fuego moderado, se pican los tomates. Los tomates pueden ser de cualquier variedad, lo importante es que estén maduros. Si no se consiguen buenos tomates, se pueden usar tomates al natural o una cucharada de concentrado de tomate. Se agregan los tomates al sofrito. Y en Italia esta sopa se suele preparar durante las fiestas navideñas, plena época invernal, especialmente en Nochebuena, ya que el consumo de lentejas se cree necesario para honrar el buen augurio que dicha legumbre trae consigo. Ya cortados los tomates y agregados al sofrito, unimos las hierbas aromáticas, el romero, el tomillo y la hoja de laurel. Seguimos ahora con las lentejas. Si son del tamaño grande, se pueden dejar remojando durante 1 hora o 2, pero si son de la variedad más pequeña, no hace falta remojar. Directamente se enjuagan bien y se ponen a cocinar.
Agregamos ahora el caldo de verduras caliente hasta cubrir las lentejas. Condimentamos con sal y pimienta negra molida. Y dejamos cocinar a fuego lento durante unos 30 o 35 minutos dependiendo del tamaño de las lentejas. Se podrá añadir más caldo caliente si fuera necesario para regular la densidad. Mientras tanto, preparamos las tostadas que acompañarán la sopa. Un pan rústico de campo con buena miga es lo ideal. Se cortan rebanadas de más o menos 1 centímetro de espesor y se ponen a tostar en una plancha o en el horno. Las tostadas se suelen poner en el fondo del plato y se cubren con la sopa, o se sirven aparte para acompañar el plato. Unos minutos antes del final de la cocción de la sopa, se pica un poco de perejil fresco y se reserva hasta el momento de servir. Una vez que la sopa está lista, se retiran los tallos de las aromáticas y la hojita de laurel. Se le agrega el perejil fresco picado, se acomodan las tostadas en los platos y se sirve la sopa bien caliente. Se puede acompañar con un poco de queso parmesano rallado y un chorrito de aceite de oliva. Zuppa di lenticchie, un plato sencillo, muy rico y fácil de preparar, ideal para disfrutar durante estos días fríos de invierno. Y esta versión, que incluye panceta, enriquece el sabor de la sopa, pero se puede obviar para una versión vegetariana o más liviana. Espero que les haya gustado esta receta. Como siempre, muchas gracias por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.